Shalom, shalom, amada familia, buenas tardes. Seamos todos bienvenidos y bendecidos también en el Eterno, dándole una vez más muchísimas gracias a nuestro Padre por la oportunidad que nos brinda de estar una vez más tomando el provecho necesario y oportuno de este tiempo de Shabbat, día séptimo, último, único en la semana, y que bueno, nos queda todavía una porción y a la cual estamos llamados pues en esta jornada que ya se ha iniciado con la oración de la Minjá en la tarde, y de esta manera pues damos la bienvenida y los ponemos en pie, por favor, y vamos a estar orando, abriendo con ello, dándole muchísimas gracias a nuestro Padre Celestial. Así, Padre, te damos infinitas gracias una vez más, te saludamos, Señor, gracias por darnos todo este transcurrir de este tiempo en Shabbat. Gracias por la mañana de toda la jornada y todo el parrillado, todo ese alimento espiritual maravilloso. Cada día, Padre Santo, acierta, Señor, como bien lo haces cada Shabbat. Hoy no ha sido diferente. Gracias por la provisión espiritual, por toda esa revelación y recursos, Padre, que nos ayudan, oh Padre, para fortalecer nuestra fe y fortalecer también nuestra condición de revelación de tu palabra en nuestras vidas. Y de hecho, pues Padre, son recursos que estamos llamados a aplicar para fortalecer esa convicción y esa condición de hijos y responsable, Padre, de tu obra, de poder ser testimonio, ser un referente o una referente como hombres y mujeres del bien, llamados pues a tener una transformación cada día más en nuestras vidas, una entrega, una devoción y un compromiso mayor en cuanto al gozo, a la satisfacción y el deseo de servirte y honrarte, mi Señor. Así pues, Padre, en esta tarde nos unes nuevamente, oh Padre Santo, en esta comunión de Shabbat. Te damos gracias por ello, gracias por la que fue el mediodía, el descanso, el almuerzo y todo el compartir. Y con ello pues también el reflexionar, Señor, acerca de todo lo que impartes en cada uno de nosotros, que estamos llamados pues a tomar provecho en este tiempo para todos recursos que tú ministras, que tú impartes, y con ello pues Padre, estar presto para tener esa cuidado y esa delicadeza de valorar tu palabra, de valorar tu obra, y con ello pues hacernos partícipes, Señor, en la acción, en la actividad, y así pues Padre, en ese camino de obediencia y santidad. Hoy pues Padre, en esta hora te damos muchísimas gracias por los que están presentes, así también por los que están conectados, por los que están en casa, por los que son parte de esta casa, Señor, de esta comunidad, y que de esta manera pues se nutren, Señor, de lo que tú traes cada Shabbat, y de esta manera pues hacemos el equipo de familia comiendo de alguna manera el mismo alimento, llamado pues para un mismo propósito, que es servirte y honrarte, cada uno con sus niveles de revelación, con sus capacidades, con sus responsabilidades, pero al fin todos llamados a hacer el aporte necesario, Señor. Bendito seas, Padre, gracias por nuestros hombres y mujeres, por los niños, por los jóvenes, por cada uno de los que tú nos has llamado a pertenecer a esta comunidad maravillosa, los justos de las naciones, Señor. Damos pues la gloria y la honra, nos encomendamos a ti, pidiendo pues, Padre, que sigas trayendo, impartiendo recursos en este tiempo de Shabbat, y que sigas obrando, Padre Santo, en esos procesos, en esas situaciones, adversidades y circunstancias que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con las aflicciones, que tienen que ver con los padecimientos, que tienen que ver, Padre Santo, con la necesidad de ti en nuestras vidas, que sea pues tu mano poderosa extendida en el cumplimiento de tus propósitos, y en esta manera pues, Padre, en que tu nombre siempre sea glorificado a través y por medio de nuestras vidas. Amén y amén. Y lo hacemos llegando, Padre, a ti por los méritos de tu amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Muy bien, amados, podemos y amadas, podemos sentarnos. Reiteramos una vez más la bienvenida y las felicitaciones por todo lo que son los aportes de cada uno de los integrantes de esta comunidad. Primero, de alguna manera, la presencia, la perseverancia. Reiteramos lo que es la vida devocional de cada día. Bueno, gracias, o damos mejor, más bien felicitaciones y bendiciones que se sigan multiplicando a todos pues los que de alguna manera ha habido mejoría, y
creemos que podemos seguirlo mejorando. Eso debe ser siempre, ¿ok? Si cada quien toma disciplina en eso y se propone, bueno, entonces lo vamos a convertir en grandes y ricas bendiciones. Bien lo decía el Moré en la mañana, en cuanto a los hábitos, somos hombres o seres humanos que de alguna manera los hábitos no los podemos obviar, están ahí, pero los adoptamos o los rechazamos o los medio hacemos y para el Señor deben hacerse, debemos hacerlo. Total que les invito pues a tomar cada una de esas perlas que el Padre nos imparte, de cómo necesitamos mejorar nuestros hábitos y la devoción al Padre, la dedicación al Padre, más que un hábito, pues es una responsabilidad, es un mandamiento, es un deber ser y no tenemos cómo nosotros justificarlo de no hacerlo. Más vale, por lo contrario, tenemos todos los argumentos válidos para hacerlo. Total que el no hacerlo, como dicen, nos equivocamos muy lamentable y puede ser muy fatal también. Total que cuando se trata de la cosa del Señor, es serio y es verdadero. Total que lo más sabio y lo más honesto que podemos hacer es hacerlo, valga la expresión. ¿Por qué? Porque se trata del Señor y se trata de ti y de mí, de nosotros como seres humanos. Vaya pues también el saludo para nuestros amados familias que están allá a la distancia, que están en las redes, que están en los hogares, a los que están fuera de la frontera. Bueno, que sea el Padre bendiciendo. Hoy estaban nuestros hermanos Edwin. Estaba comentando yo que estaban conectados a través de una pantalla gigante que casi estaban acá, porque cuando es una pantalla así, no, eso es como dice, muy en vivo. Bendito sea el Padre. Total que ven, hay unos que se gozaron también y que se sigan gozando pues, como cada uno de nosotros. Y a eso estamos llamados, a gozarnos, hermano. Una de las cosas que tenemos que nosotros tener mucho cuidado es que no se nos convierta la obra en un peso, en una carga. Eso sería fatal, ¿ok? Pero la obra del Señor es repetitiva, ¿ok? Por eso entonces, quien puede, quien tiene la capacidad o en este caso el deber de que eso no se convierta en carga o en rutina o en cosas seculares, somos cada uno de nosotros. ¿Qué tanto alimento espiritual tengo para corresponder a la devoción o a la dedicación diaria? ¿Verdad? Hemos estado diciendo, y es verdadero, que nosotros tenemos que escudriñar la palabra, porque en la medida que la escudriñemos, entonces cada vez que se nos sintonice con lo espiritual, va a haber entonces un toque más. Pero cuando no apreciamos, no valoramos la escudriñar la palabra, todo lo que podamos hacer se nos puede convertir verdaderamente en una cuesta arriba. Y es muy lamentable. ¿Okay? No somos los únicos, no somos los primeros. Le ha pasado al pueblo en gran manera, lamentablemente. ¿Okay? He estado leyendo, bueno, leímos las clases que ha dado Naldo Moré. No sé, espero que aquí ya estemos en sintonía con eso, ¿verdad? Imagino que ya... ¿cuál es el libro que tenemos? Ya se me olvidó otra vez. El primero ya se me olvidó. Se me olvidó el primero. Moré, usted se acuerda un poquito, ¿verdad? Nada se recuerda tampoco. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Primer libro. Estudiamos. No puede ser. ¿Los varones qué dicen? ¿Qué dice Chemuel? Y Joshua, ¿verdad? ¿Y el segundo? Jueces. Interesante el libro de Jueces, ¿yo? Cada uno tiene sus particularidades maravillosas. Por ahí viene uno, y está cerquitica por ahí, que viene Ruth, también se las trae, tremendo. Y el de Samuel, el de Shemuel. Cuando usted empieza a escudriñar, amados, usted se va a identificar con todo el material, con todo lo que es el Señor impartiendo en cada una de las comuniones, las reuniones, incluso las oraciones que nosotros tenemos como devoción, como entrega y como compromiso de cada día en lo que es el servicio al Eterno. Entonces, no lo vea como desfasado, no lo vea como fastidioso, mejor dé el paso. Yo decía y vuelvo a decir, le di a las damas y hoy lo repetía, anoche lo repetía, el Shabbat, el mejor día para que usted haga eso. O lo haga mejor, pero debe pararse un poquito más temprano. 5 de la mañana, tremenda hora. Tenemos 3 horas ahí, 5 a las 6 hasta las 7. 2 horas son buenísimas. Porque está la presencia del Señor, porque está la visitación del Señor, hágalo.
Quizás no vea, no oiga yo el resultado, pero un día usted lo dirá o alguien lo dirá de lo que es realmente el sabor eso. En la visitación del Padre en ese tiempo de la mañana. Un tiempo de la mañana que ya el cuerpo reposó, el cuerpo descansó, las nuevas fuerzas están. Entonces, bueno, la unción está ahí. Total que hábito. Vamos a dar los pasos y tendremos cosas mejores en nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento a la obra del Señor. Total que necesitamos entonces para todo esto, hermano, dos cosas que se llaman actitud. Actitud con C y actitud con P, con las dos cosas, ¿ok? Si ponemos eso, el aburrimiento, la pesadez, la carga, lo rutinario, no va a existir por ahí, porque vamos a tener los ingredientes completos en nosotros que somos los responsables de que eso sea así. Total que les invito pues a, a acoplar esas dos maneras de las actitudes. Hay una actitud que la da el Señor y otra que la ponemos nosotros, ¿ok? El Señor está dispuesto a darla de Él, ¿verdad? Que es la capacidad, porque la tenemos, gracias al Padre, así la ha dado el Señor. Y la otra es la que nosotros aportemos. La buena actitud, el buen deseo, el aprecio por la palabra del Señor, por las cosas del Señor y enamorarnos de ellos. Para que de esa manera, pues, podamos entonces romper con aquello de la carne, de la pesadez, de la pereza y del sueño y de la carne que no va a ser voluntaria. Esa siempre está, como dice, echada y quiere echarse. Todos luchamos. Yo venía ahorita dolorito, que me decía la hermana Débora, venía dolorido, perdón, adolorito, se llama dolorido. Pero es que me acosté un ratico y entonces yo al acostarme para lo que me levanto, bueno, me empiezo con, como dice, todavía no se me acomoda bien el cuerpo y bueno, me da el dolor, pero ya después se acopla. Bueno, así es también en la mañana. Cuando usted, mientras usted no se eche agua en la cara o en la cabeza y ponga el pie, yo lo aconsejo, pongan el pie porque es recomendación médica también, descálcese y ponga el pie en el suelo para que se eche agua en la cabeza, que eso tiene su principio también de salud, ¿ok? Y bueno, y hay una conexión con tierra, una conexión con la salud y con esas nuevas fuerzas que se despiertan. Es bien importante. Dele la lectura mejor, bueno, la mejor lectura a todo esto y anímese, que es para bien. Muy bien, tenemos buenas noticias, gracias al Padre. Nuestros hermanos de Barina, muy agradecidos. Esta semana, el martes, miércoles, les enviamos, ¿verdad?, lo que se recolectó. Muy agradecidos. Siguen ellos haciendo la gestión porque la operación debe ir, porque es necesaria. Está en eso, ¿ok? Pero bueno, muy agradecidos por lo que se les dio. Siguen, cuando digo siguen estando, bueno, es con cualquiera que no lo haya hecho y lo desea hacer, bueno, se comunica con nosotros, con ellos y bienvenido. Es algo que va a ser de es de mucha y grande bendición para ellos y bueno, para nosotros también que podamos participar, aportar en esa necesidad, ¿ok? Entonces, tengamos eso presente ahí y en la oración también, ¿ok? No tenemos, si tenemos más, se me escapa algo, les agradezco por favor. Tenemos noticias, buenas noticias, nuestro hermano Moré, gracias al Padre, ¿ok? Ayer fue la evaluación médica. Bueno, yo lo resumiría multiplicadas las bendiciones en gran manera, con toda unos resultados muy favorables, ¿ok? No tengo detalles, si usted desea pues decir algunos detalles, amado. Sí, dale pues, un favor ahí, hijo. O sea que no tengo los detalles, me gustaría oírlos de primera mano porque, y todos queremos así también. Pero nos gozamos con eso, ¿ok? No, sí, como sea, ahí están los camarógrafos, Bueno, de verdad le doy muchas gracias al Señor porque eh, los procesos que uno como ser humano pasa a veces no son tan buenos porque causan dolor, incertidumbre y una serie de cosas que la cual uno no, además de no estar acostumbrado, son desagradables. Pero cuando uno se planta bajo la perspectiva del Señor,
saca mucho provecho de todos esos momentos. Yo llevo en esta situación desde diciembre y no ha sido fácil. Sin embargo, he tratado de mantenerme fiel. Hay unos momentos bien fuertes que yo los he compartido, pero en sumatoria puedo decir que el Señor me ha fortalecido, ¿no? Y en esta última etapa, cuando me tocó el control, el seguimiento y hacerse algunos cambios con la cuestión de los médicos, en esta etapa tuve la bendición de consultar a una doctora y ya les voy a echar el cuento bien resumidamente cómo pasó eso. Porque ustedes saben que mi condición, yo soy muy alérgico o soy bastante alérgico a muchos medicamentos, ¿no? Y no sé ni cuáles me caen bien o me caen mal, o sea, porque hay una serie de cosas allí que todavía no están definidas en ese campo, ¿no? Para mí. Entonces yo les saco mucho el cuerpo a esa medicina convencional por esa razón y me voy por la medicina alternativa sin descuidar lo que es la medicina convencional. Entonces iba a seguir el tratamiento con un doctor en Ciudad Ojeda que empezó a tratarme con esa rama de medicina natural, pero hubo un hermano acá en la congregación, y yo lo voy a decir con el respeto yo creo que allá está Manuel, se me pegó como una garrapata, y me dice, tienes que ir a esta doctora, se llama Xiomara Velázquez. Sí, Manuel, sí, está bien, tienes que ir a esta doctora. Y pasaba el chaval y venía, tienes que ir, fuiste a la doctora. Y yo le decía a mi esposa, oye, pero Manuel está intenso. Pero después de cierto tiempo, yo dije, porque, mire, cuando pasan estas situaciones, uno a veces se atrinchera, ¿no? Y uno tiene que ver las aristas o los varios aspectos de esas situaciones. ¿Por qué? Porque yo decía, ay, si es el Señor que me está hablando a través de Él. Y ahí empezó una lucha, voy para allá o voy para acá, voy para allá o voy para acá. Y el hermano te pasó el teléfono, Bexalelo, creo que fue el hermano Chelomón, no sé cuál fue de los dos que me pasó el teléfono. Bexalel, ajá. Y te pasó la ubicación y hiciste la cita. Y eso fue... Y hubo una palabra que él utilizó que fue, y él me dijo por experiencia propia, porque una nieta de él se trató y tiene un testimonio muy convincente desde ese punto de vista. Y me dijo, mira, esa doctora es muy asertiva. Y esa palabra a mí me hizo mucho eco, ¿no? Yo le dije, nada, me voy para Maracaibo. O sea, en el sentido de que iba a consulta con ella. Y me fui hace un mes y me empezó a tratar. Ella se dice llamar con la medicina homeopática. No me pregunten qué es eso, pregúnteselo a Manuel. Entonces, yo vi con tanta convicción y tanta certeza en ella que en verdad yo dije, wow, esta autora está muy segura de lo que está diciendo. Pero detrás de todo eso estaba el Señor actuando, ¿no? Y me puso una serie de tratamientos, muchos de la medicina que ella maneja y otros acompañados de la medicina de la farmacia, de la medicina convencional. Y empecé el tratamiento con mucha fe, primeramente creyéndole al Señor. Y ustedes saben que yo soy medio asintomático o asintomático completo. Yo no había ninguna diferencia entre una cosa y la otra. Sin embargo, porque, bueno, ahí está la sonda y yo no tengo ninguna condición a menos que los exámenes son los que me dicen, ¿no? Cómo va la cosa. Entonces me toca, después del mes que ella fue la que me dijo de tratamiento, tenía que ir allá. Y ese mes se cumplió la semana pasada, fue justamente el viernes de la semana pasada.
No, ayer. Eso pareciera que fuera hace tiempo y fue ayer. Y fue ayer. Entonces la primera vez me llevó el hermano Bezalel y ayer también me llevó Bezalel. Amén. Y bueno, y se nos atravesaron por ahí unas chaguarmas, una cosa, por ahí se atravesaron unas cosas. Cuando yo entro a la consulta, que fue en la tarde, ya ha pasado el día prácticamente, la doctora me dice, dame buenas noticias. Y seguía con su firmeza, con su certeza. Yo tenía los resultados del PCA que me lo había hecho mi esposa a través de otro laboratorio de hace unas horas que me los habían pasado. Y el PCA, yo diría que por primera vez bajó casi 5 puntos el antígeno prostático, cosa que no se había logrado. Y yo no le había dicho a ella nada, y ella me dice, dame la buena noticia. Y yo le digo, bueno, doctora, gracias al Señor por todo esto, pero el tratamiento que usted me puso de verdad ha hecho su efecto. Yo te lo dije, me dijo ella. Ella no se sorprendió para nada. Y me dijo algunas cosas con relación a esa alternativa, a esa medicina. Y me modificó el tratamiento y me dijo, esto lo vamos a hacer por esto, por esto, por esto, y de una vez yo más bien le digo, doctora, pare, porque yo no traje grabadora, traje a mi esposa de relevo porque la primera vez no me acompañó y habían cosas que ella me decía, yo trataba de retener todo, pero yo soy muy malo para captar de una vez todas las cosas. Entonces, me dijo que me iba a poner un tratamiento que tenía que ver con el protocolo antes y después para quitarme la sonda en este mes. Y que después seguíamos con el tratamiento. Ella no descarta la posible operación, pero las cosas, el Señor ha permitido que vayan bien, en el sentido de los valores. Cuando ella me examinó esta vez y comparó los resultados que tenía con la primera visita, ella me dijo, no, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Y como ella mide la cuestión de la próstata, me dijo, mira, esto lo tenías antes cuando tú viniste la primera vez en 80, ahora lo tienes en 40. Y ha bajado bastante para la condición del tratamiento que ha tenido. Total de que yo le doy muchísimas gracias al Señor porque me ha dado la fuerza cuando más la he necesitado. Me ha mostrado en esos momentos cuando uno, pues, no es que pierda la esperanza, sino que uno se siente con tantas preguntas y que siempre ha enviado sus emisarios y que nos ha facultado también para poder leer y para poder ver cuál es su voluntad. Porque muchas veces el Señor nos habla a través de muchos medios y nosotros por esa falta de discernimiento la cual vimos esta mañana, no escucha al Señor y está hablando a través de los medios que Él escoge. Y por el apoyo de ustedes, porque de una u otra manera se han reflejado en mi persona y en mi familia, con las oraciones, con todo, con los recursos, con la disposición de los hermanos que han servido para llevarme al médico, para hacer diligencias, para comprar medicamentos. Entonces, todas esas cosas nutren y fortalecen y le dan motivos a uno para poder seguir adelante. Entonces, ¿cómo no retribuir al Señor, cómo no agradecer todas las cosas que Él ha venido haciendo y que de seguro va a seguir haciendo? Y yo les invito a ustedes y a todo el que me esté escuchando que, en primer lugar, de los procesos fuertes que nos tocan, démosle gracias al Señor de todas esas cosas y sepamos aprovechar, porque son momentos muy, pero muy buenos para poder extraer
enseñanzas y profundos aprendizajes que indudablemente van a influir positivamente en nuestro carácter, en nuestra relación con el Eterno y obviamente con el prójimo. Así que bueno, gracias al Señor y doy gloria a Él y bueno, a mis líderes, tanto a Morea Tiel como al pastor Nahum, porque han estado muy pendientes al igual que todos. Pero ellos en primera línea porque, claro, son los que estamos llamados a hacer en el rol de liderazgo de todo esto. Así que bueno, no le quiero quitar más Barochen, no está quitando tiempo, está ocupando el tiempo, pero al Señor. especial. Muchísimas gracias. Gracias a ti, amado, por compartir. Siempre esto es algo valioso, amado. Yo espero que cada uno le dé la mejor lectura, compartir esta experiencia, porque no sabemos cuándo nos toca a nosotros, los que estamos del otro lado oyendo, situaciones, y que de hecho nos tocan. Muchas veces que no son en otro ámbito, en otro plano, pero la solución la tiene el Señor. El descanso es en el Señor. La administración la da el Señor. Entonces, la actitud correcta que tengamos que tener, el valor por estas cosas, o valorarla, para que entendamos el término, valorar lo que oímos, lo que se nos dice, lo que se nos imparte, lo recibamos del Señor, ¿ok? Porque son cosas valiosas, amado, ¿ok? Y como decía el Moré, sé que no vivirlas no se van a entender mucho, pero que puede usted entenderlas un poquito, sin haberlas vivido, lo prepara valiosamente para cualquier otro momento o ser instrumento para otro también, que es valioso, ¿ok? Entonces, todos los detalles, ¿verdad? Esto, casos de salud, bueno, él ya ha venido con varios médicos, como nos ha pasado a cada uno de nosotros, y bueno, vamos, como dice, en el proceso llegando a lo mejor, ¿verdad? Vemos la dirección, vemos el discernimiento de las cosas que han pasado, que se han analizado, que le han acontecido, y bueno, vamos viendo la mano del Padre, vamos viendo esa extensión del Señor para guiarnos a lo mejor, ¿sí? Creo que nada, la cosa que tenemos que traducir aquí, que la doctora está viendo, bueno, que ya no descarta la operación, pero ir a la operación con mejores condiciones, bueno, bendito sea el Padre, ¿ok? Entonces, bueno, es parte del proceso, o que sea también, como dice, negada la operación porque no hace falta, bendito sea el Señor. Pero una u otra son mejorar las condiciones, ¿ok? Y es bien importante. Y sobre todo este alimento espiritual que se logra cuando le damos la buena lectura, cuando le damos realmente, es lo que llevo yo, esos son, yo lo llamaría y lo he llamado, hermano, dolores sabrosos, ¿ok? Parece que no cuadran los términos, pero pasar por procesos conscientes y seguros del Señor es sabroso, ¿ok? Y eso no quiere decir que no duele, que no ocupa, que no tormenta, pero hay un sabor que tiene que ver con el contexto espiritual. Y todos estamos llamados a tener esa fortaleza, o al menos tenemos del Señor los recursos para tener esa fortaleza, pero va a depender siempre de cómo lo tomamos nosotros, cómo lo leemos, cómo lo recibimos. Y eso es muy valioso, amado. Por eso entonces, y vuelvo caemos en la palabra discernimiento, el discernimiento, amado, siempre. No menospreciemos nada que el Señor nos traiga, porque lo que menos pensamos que no es importante, pasa a ser relevante, muy importante. Entonces, valioso. Y bueno, tan valioso que vamos a trabajar con ello, ¿verdad? Y seguimos trabajando con eso. Quiero informar también, aquí para cerrar, y ya se negoció la tarima, ¿ok? Bueno, gracias al Señor, unos recursos, tanto ya una parte ahí que se debe, pero ya se negoció, ¿ok? Esperamos que paguemos por lo menos los piquitos, como diría un caroreño, ¿verdad? Y resolver un poco algunas cosas. Tenemos muchas demandas, tenemos un recurso tecnológico ahí que nos están urgiendo, ¿ok? Por todo lo que es la obra, lo que se está haciendo, amerita, se está trabajando mucho con las uñas en ese sentido, pero gracias al Padre por eso. Pero si podemos mejorarla, bueno, sería una de las cosas que tendrían que estar ahí. Tenemos este techo, cuando lo volteamos, bueno, hay que trabajarlo, no lo vamos a poder voltear, hay que trabajarlo allá arriba, porque al voltearlo hacemos el desastre, ¿ok? Entonces, una de las cosas que tenemos ahí, que alcance para alguna parte, vamos a ver, como dice, a estirarlo, pero vamos a orar, a seguir orando y pidiendo que el Señor multiplique eso y se logren pues objetivos de
poder atender esas cosas que tienen que ver, perdón, con la obra del Señor, ¿verdad? Con este local, con toda la edificación. Entonces, bueno, ahí eso va a ayudar, gracias al Padre por eso, ¿ok? Entonces, para que ya eso también lo tengamos ahí como sabido, ¿ok? Muy bien, entramos en materia, ¿estamos listos? ¿Ok? ¿Alguien vaya a hacer algo? No. Ok. Ah, perdón, ajá. Sí, hermano, agarre el micrófono ahí, perdone. Véngase para acá para que saquen cámara ahí. Gracias. Ruth Abigail, hace como 3 semanas creo, la llevamos a una odontopediatra en Maracaibo que nos recomendaron un aparato bucal, el momento de dormir en la noche, respirando por la boca, y eso trae otra serie de situaciones. Gracias al Señor se hizo ese paso, ya está listo. Con el favor del Eterno, cuando el Señor nos dé permiso esta semana, iríamos a retirarlo. Obviamente se lo instalan, nos explican cómo es todo eso. Yo no personal como odontólogo y eso, pero de esa área de verdad que no entiendo mucho. Lo que sé que ya está listo, gracias al Señor. Y ahí la otra nos va a explicar. En estos días tuvo los cornetes inflamados. Hace 2 semanas tenía proceso estomacal, mucha diarrea, perdió peso y era difícil de que retomara la comida. Estaba un poco difícil ahí, pero gracias a Shen que salió y superó todo eso. Gracias al Eterno, ustedes también por sus oraciones. Va al otorrino el día jueves porque tuvo mucho sangrado nasal y al día siguiente se le vio obstruido y un pólipo nasal grande. El doctor vio muchos vasitos dilatados que le estoy cauterizando con un tratamiento. Spray nasal por cuadro alérgico. Ruth, por la situación pasada, perdió más peso, entonces al finalizar el tratamiento hay que tomar placas para ver adenoides y otras cositas allí. También la remitió con una inmunóloga para evaluar las alergias y una condición que la pueda tener con bajo peso, que puede ser que no aumenta de peso por algo que le esté produciendo alergia en la alimentación. Entonces, bueno, hay que reestructurar todo. Con el favor del Eterno, entonces, un mes de tratamiento médico, culminamos el mes, se le hacen unas rayos X, se va otra vez al otorrino, ya con el tratamiento ya hecho, con las placas en mano y con el favor del Eterno que esté todo bien y que no sea necesario la parte quirúrgica. Por supuesto, Adonai es el que tiene el control de todo. Amén. Como el Eterno está hablando a través del Roe en el momento que dijo de que en las pruebas que son sabrosas, de una vez el Señor nos llevó a Jacob, capítulo 1, versículo 2. Gozaos. Exacto, lo que sea que estemos pasando, aprovechemos de tener sumo gozo. Para el mundo eso es locura, pero para nosotros los hijos del Eterno entendemos por qué. Porque el Señor nos está procesando y en todo estamos viendo la mano de Él. Dije que fuimos a Maracaibo y ese día, al retornar, yo venía con mi tío Víctor y veníamos por la Razulia, cerca de Montepío, y en ese momento se rompió la cadena del tiempo. Cerca de Montepío. No sé, yo creo que puedo decir 1 kilómetro porque se veía el letrero a lo lejos. Cuando los carros pasaban y alumbraban. No hay luz en esa zona. El carro, tío, con el mecánico llamando, muy receptivo, el Señor lo bendiga. Y él explicaba, no, esto, lo otro. Hizo un montón de pruebas. No sabíamos que era la correa porque no nos imaginábamos que era eso. El Señor nos dio la fortaleza, literal, de empujar el carro de ahí a la entrada de Montepío. No podíamos meternos a Montepío empujándolo porque si viene un carro, obviamente viene con una alta velocidad a cruzar para Montepío y obviamente es un riesgo. El Eterno envió un ángel, envió un motorizado que se estaba tragando la flecha, lo saludó y en un 2x3 nos echó la mano. El Señor lo bendiga grandemente, empujó el carro a 1000 con la moto, iba empujando con el pie ahí, pasamos la curva, ya eran como las 9:30, digo yo, y ya apenas llegamos a Montepío, ya estaba el mecánico, como a los 5 minutos llega el mecánico y remolcan el carro. Después el desenlace y después mi tío nos llevó en otro carro a nuestra casa. De verdad le damos gracias al Señor porque vimos su mano
llena, abierta, sagrada, amplia, sus ángeles, todo lo que el Señor hace. Es peligroso quedarse en una carretera así y de noche y sin luz y todo lo demás, más todavía. Pero el Señor de verdad que se manifieste, que como dijo a través del Morella de él, que el Señor permite todas esas cosas para, bueno, para demostrar su poder y ver Sus milagros. sus milagros, exactamente. Sí, una quedada con Bexalel, que ese testimonio tiene que echarlo él, para que no digan que soy yo solamente el que agarro el micrófono. Ese es un testimonio que tiene que contar él. Ese fue cuando nos llevaron a que la doctora Xiomara, la homeópata, la doctora donde fue usted, cuando nos llevaron, que el Señor lo siga bendiciendo, para ver a mi esposa, y ese día también se atendió Ruth. Después de eso pasaron un montón de cosas que ya después Bexalel contará, y esta es la segunda, que fue con mi tío Víctor. Este no fue en Maracaibo, este fue cerca de Montepío. Gracias al Señor, por lo menos, y que el Señor... Sí, más cerquita. Sí. El hermano Elcano me quiere llevar a la tercera. La primera me llevó Bexalel, se quedó el carro. La segunda se quedó el carro. Vamos a ver con el hermano Elcano a ver qué pasa. Hay que tener el dinero para pagarle el taxi, ¿verdad? Gracias, familia. Gracias, hermano, gracias. Oración, y ahí estamos en comunicación. Ay, Señor. Bueno, hermano. Tomando en serio, ¿verdad? Son cosas que, bueno, todos sabemos de que esto no es fácil, amado, ¿ok? Vea, el caso del hermano Sherwin con su niña, con su esposa, nuestra hermana Hannah, quien saludamos y bendecimos. Bueno, que es una mucha incertidumbre, ¿verdad? Pero hay que atenderlo, ¿verdad? Entonces, bueno, las niñas han estado sujetas a mucha condición médica, mucha asistencia médica. Todo eso es perturbación, todo eso es gasto, todo eso es viaje, todo eso es arreglo. Son situaciones que como familia vivimos, ¿verdad? Entonces, bueno, no es fácil. El caso de Ruth, que baje de peso, no es favorable, ¿ok? Entonces, ¿cómo es importante realmente nuestra oración, nuestra sintonía en las cosas espirituales de nuestras vidas, de la vida de los unos a los otros, ¿ok? Es lo que alimentemos la conciencia, ¿verdad? Porque a veces nos encerramos en los nuestros y pensamos que los demás están, como dice, pasándola bien. No, cada uno tenemos, como dice, situaciones, ¿verdad? Entonces la oración de los unos a los otros es valiosísima, ¿me entiende? Porque cada quien tiene su lucha, ¿ok? Sumado a la que, como siempre decimos, normalmente ya existe, pues que está por defecto, ¿ok? Pero son cosas inquietantes de veras, pues, la oración, pedir los milagros, esos milagros al Señor, pues, llevando a sus niñas, la lleva, la trae, porque cuántas veces eso ha sido, como dice, muy repetido, y está todavía, ahí está el proceso, ¿verdad? Todavía hay incertidumbre en su condición, ¿correcto? ¿Ok? Total que bueno, oración, el cuidado los unos a los otros, ¿ok? Tomamos entonces como bandera, y valga la expresión, para bien, ¿ok? Esta de los unos a los otros, y ahí vamos a enfocarnos en la reflexión, ¿ok? Entrando en materia, retornamos el cuidado de los unos a los otros. Consideramos nuestra condición de hermandad. O sea, ¿por qué los unos a los otros? Porque estamos unidos por tantas cosas preciosas, que en el centro está el Señor, ¿ok? Pero tenemos una condición de hermandad. Tenemos una condición de familia y tenemos una condición de pueblo, ¿verdad? Así no menciono yo acá, pero hay muchas otras más que podíamos unir y vamos a traer el mismo mensaje, ¿verdad? El Padre nos ha unido. Y hay algo que yo resalto acá, es que yo no lo busqué a usted ni usted me buscó a mí, ¿verdad? El Señor se encargó de unirnos, de, como dice, reunirnos y hacernos vida aquí en esta congregación. De ahí entonces la conciencia que tenemos que tener de esa solidaridad, de ese aporte, de esa ocupación y de esa inquietud de los unos por los otros, porque no somos extraños. Y estamos llamados no a unirnos, sino a fortalecer la unión, porque ya de hecho, pues, todo esto nos une. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecerla. Y para eso la comunicación, todos estos detalles que expresamos, que compartimos, porque es importantísimo. Vean todo eso también una gestión, una colaboración, un gasto, un recurso, una inquietud. O sea, hay cosas, como dice el More, que bueno, que no es que dejan de perturbar, perturban, ¿verdad? Y entre eso muchísimas incógnitas también. En el corto y en el largo plazo también, del tiempo.
preocupaciones, que las hemos llamado preocupaciones, que el término no es tan muy aplicado porque no debería ser, pero son inquietudes, son perturbaciones que no dejan de estar ahí, ¿verdad? Que afectan a cada familia, a cada ser, a cada individuo, ¿verdad? Entonces la condición de hermandad es maravilloso porque no estamos en el aire, estamos congregados, estamos unidos, estamos llamados a fortalecer esa unión. Es el Padre Celestial quien ha permitido todo esto. Y no ha sido un capricho del Señor tampoco, sino propósitos del Padre. Es porque el Padre así lo ha querido por el propósito y también por el amor que nos tiene. Porque todo está centrado en que el Padre nos ama. Bien lo dice Johanán capítulo 3, verso 16, que de tal manera fue tan grande que pareciera que el escritor hace esto, fue tan grande, pero que esto se queda corto y cualquier expansión que podamos hacer para magnificar o para cuantificar, no lo tenemos, no lo podemos hacer, porque no tiene un volumen, no tiene un tamaño. De tal manera amó a Adonai al mundo que envió a su Hijo. Ahí está, como dice, la magnitud es que la vida, la sangre del Mesías fue aportado por el amor a usted y a mí. Entonces, si ya se hizo esa inversión, amado, nosotros tenemos que buscar tomar provecho, porque para eso fuimos llamados. Entonces hay un propósito, el amor del Padre así lo ha permitido. Acá nadie tiene un plan o ha planificado, ¿verdad? Para que estemos acá. Es el Señor, no es nada nuestro. ¿Okay? El Padre nos ha proporcionado todos los recursos necesarios para nosotros, para con nosotros, para con el conocimiento de su plan. Un plan que debemos alinearnos cada día más. ¿Y qué bien ese es el plan? Pues que está en su palabra. Aun cuando nosotros todos, de alguna manera como individuos, somos diferentes o tenemos diferencias, el Padre nos ha llamado a que seamos unidos y que estemos fortaleciendo esa unión cada día. Y eso se llama de alguna manera sobrellevar las cargas los unos a los otros, que de eso vamos a leer la palabra ahorita. Que todos llevamos carga, todos, nadie está exento de las cargas, unas de una manera, otras de otra, pero todos, porque vivimos un mundo contaminado y una condición humana pues con limitaciones y también con deficiencias, que nadie está exento de ello. Y para eso estamos llamados a ser honestos, cada uno de nosotros, sincerarnos y estar conscientes de que es así. Es necesario entonces la reflexión y examinarnos nuestras vidas, nuestra propia obra. Somos pues responsables de lo que nos corresponde y necesitamos avanzar y solucionar y superar. Y ahí entonces se ponen las cargas. Cuando hay situaciones y la solución, entonces se vuelven cargas. ¿Okay? Que si bien no las equilibramos bien, no las manejamos bien, no tenemos discernimiento, todo eso, se nos enrolla la vida. Se nos vuelve entonces una tormenta. Y ahí entonces donde yo necesito de usted o usted necesita de mí. Es donde entonces el equipo, la familia, el pueblo está como fórmula del Padre para que usted y yo podamos entonces sobrellevarnos la carga los unos a los otros. Orando, compartiendo, aprovechando estas ocasiones maravillosas como es este Shabbat y cada uno de los momentos que el Padre nos está regalando para que nos unamos. Estamos constantemente sembrando, pero también estamos constantemente cosechando, ya sea a corto, mediano plazo o a largo plazo. Entonces, de esta manera, como dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de aportar, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de hacer lo que el Señor está demandando, porque a su tiempo, dice la palabra, habrá cosecha. Cuando menos la esperamos, se da, porque el Señor obra de esa manera. Entonces, centrarnos en lo que hoy se expresó como punto de cierre y conclusivo de lo que fue la meditación de hoy. Sé santo porque yo soy santo, dijo el Padre. Entonces, todo eso nos llama, amado, verdaderamente, pues a revisar y a corregir cada día, porque se hace necesario y aún se hace determinante, porque nos corresponde a nosotros presentarnos ante el Padre. ¿Y presentar qué? Presentar nuestras vidas todos los días. Y un día será el último día para nunca jamás o para siempre. Pero es decisivo. Quiero que abramos la palabra en Gálatas, por favor, y vamos a leer una palabra en Gálatas y vamos a leer otra en Shemuel. Vamos a tomar el mejor provecho de esta palabra
que tiene que ver con esto que he comentado y lo vamos a ir desglosando por la palabra. Gálatas capítulo 6, verso 1 a 10. Dice la palabra: hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros los espirituales, restaurad a tal con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, nadie está exento, ¿verdad?, de caer o de tener situaciones o de pecar. Pero la ayuda equilibrada, espiritual, como dice la palabra, y fíjense que hace énfasis, ¿verdad?, al que es espiritual. Deberíamos ser todo, ¿verdad? Pero bien entendido, pues que los niveles están, es algo real, ¿ok? No siempre tenemos el mismo nivel de discernimiento o de capacidades o de conocimiento, y por eso no cualquiera entonces aborda situaciones donde debamos ser, como dice, para lo bueno, no para la crítica o para la carne, sino para lo espiritual. Aún dice, cuando sorprenda a alguien, ¿ok?, que sea sorprendido en alguna falta, y esa falta, bueno, tiene muchos detalles, ¿ok? Es algo que no es lo correcto, que no es lo debido, que es pecado, que no es agradable al Señor, que no ayuda. Todo aquello que dice que merma nuestra relación con el Padre y los unos a los otros. Entonces dice el Padre: vosotros que sois espirituales, restaurables de tal modo, dice, tal con espíritu de mansedumbre, ¿ok? Entonces, ¿cuán importante es entonces la manera? ¿Ok? Por eso es que no todos los casos se tratan igual, ni los casos los trata todo mundo, ¿ok? Tenemos que ser cuidadosos, ¿ok?, de las cosas que nos pasan como congregación, como pueblo, como familia, ¿ok? Dale siempre el beneficio, como decía, el sentido espiritual, la búsqueda del salvar, de rescatar, de orientar, de corregir, de reorientar, para que se den verdaderamente los propósitos del Padre y lo que es el plan del Señor para nuestras vidas. Y aquí viene la expresión, verso 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley del Mesías. Ese sobrellevarlo, hermano, tiene que ver con las cosas que comentaba anteriormente. No nos fastidiemos, no nos veamos como pesados, no veamos negativo cuando se trata de las cosas del Señor, y si en verdad la vemos negativo, no nos las comamos, o sea, no las traguemos. Vamos a digerirlas, vamos a expresarlas y vamos a tratarlas, porque de repente podemos estar equivocados, eso no lo podemos negar. Hablando de nosotros que podamos estar dando directrices y que, bueno, que estemos errados, y bueno, es válido, pero es válido que usted, que lo observó, que lo ve, bueno, lo manifieste. Pero no choquemos o nos quedemos con la información, con la posición, pero trancado, cerrado. Como que allá él o yo así. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces, como dice, desequilibramos el propósito del Padre. Entonces, cuán importante entonces es que podamos atender que lo que está en juego aquí es, como dice, cumplir los mandamientos del Señor. Con esto dice la palabra: cumpliréis así la ley del Mesías, los mandamientos del Señor. Entonces no estamos aquí para alimentar o para que las posiciones o pareceres, sino alinearnos a lo que el Padre está dictaminando. Porque si alguno supone que es algo siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo en sí mismo y no en otros, porque cada cual llevará su propia carga. Ahí sí que no podemos, como dice, ayudar. Hay situaciones, amado, donde si usted la está pasando, usted nos corresponde ayudarle, pero usted a concientizarse que no hay que mirar para atrás. Ponernos a justificarnos para buscar culpables, para hacer señalamientos, no resuelve. ¿Ok? Vamos a asumir que está en mí la situación, la condición, el problema, y que yo debo canalizar la solución. ¿Cómo? Con herramientas.
con recursos, con ayuda. ¿Con quiénes? ¿Con quién contamos? Bueno, existe una estructura aquí como congregación, como familia, que están las autoridades, están los líderes, están los padres, canalizar. Pero a sabiendas de que está en juego el mí, está en juego mi pellejo, estoy en juego yo, estoy en el medio. Yo no puedo salirme porque es mío, entonces yo tengo que quedarme y asumirlo y buscarle solución. Eso de alguna manera representa una carga, pero esa carga la tengo que yo que equilibrar, digerirla y compartirla para buscar ayuda. Y ahí entonces necesitamos, para no, como muchas veces decimos, ahogarnos en un vaso de agua. Muchas veces el problema lo hacemos grave porque nos lo ponemos en la mente, lo empezamos a manejar y lo que vemos es negro por todos lados y se nos nubla, como dice el discernimiento. Y empezamos a inventar o a huir o a esconder y total que terminamos entonces, como dice, en el hondo, en el hoyo, en el fondo. Y eso no es lo que hemos sido llamados. Y como familia, menos, mano. Cualquier cosa que le pase a usted, que me pase a mí, hablando del contexto espiritual e inclusive físico, nos debe doler, nos va a doler. Va a afectar. Y vamos a ver ejemplo ahorita de la palabra que vamos a compartir en Shemuel. Qué tan delicado es el descuido en las cosas del Señor y no ocuparnos de los unos a los otros, ¿ok? O ocuparnos mal, que sería también tan dañino como lo otro. Dice también, pero cada cual llevará su propia carga y dice, y el que es enseñado en la palabra, comparta todas las cosas buenas con el que lo enseña. Bien importante, agradecidos. ¿Cuántas veces hemos mencionado nuestros moré? El esfuerzo, el aporte. No hablemos del esfuerzo porque no lo podemos obviar tampoco, porque lo hacen con pasión, pero hay un desgaste. Y no de un hombre, de una familia, un aporte. Una casa, ¿verdad? Que se dedica a que haya una enseñanza, pero toda la casa, como dice, participa, porque bueno, papá está estudiando, el moré está estudiando, bueno, alguien debe hacer lo otro, lo que falta, lo que sobra, lo que hace falta. El cuidado, la bulla, todas esas cosas son aportes que debemos hacer en pro de que las cosas funcionen. Entonces, nuestros morés son un regalo del Señor. Entonces debemos verdaderamente pues estar a la altura de lo que bien el Padre demanda. Y tiene que ver más aún con esa entrega, con ese comportamiento siempre de respeto, de valorar y de esta manera evidenciar ese valor, ese valorar. ¿A través de qué? De hacer caso. Tan sencillo, ¿verdad? Someternos al Padre, someternos a la palabra, someternos al mandamiento. Y dice verso 7, no os engañéis, Adonai no está siendo burlado, pues lo que el hombre sembrare o siembre, también eso cosechará. Si usted pone una semilla de limón, no puede cosechar manzanas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sabemos que estamos sembrando? El discernimiento. Que tiene que ver lo que hablamos, lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, cómo estamos interpretando o dándole lectura a las cosas, cómo la estamos tomando, qué tanto agrado o disposición tengo de asumirlo, de hacer caso, por la obediencia. Porque del Padre no hay ningún consejo para mal, es para bien. Los propósitos del Padre son para bien, siempre. Cuando sean para amar, hermano, usted tiene suficiente capacidad para también, como dice, digerirlo y también, como dice, protestarlo en el mejor sentido de la palabra, con todo respeto. Y vuelvo a repetir, cuando algo impartamos o digamos que no corresponde, bueno, tiene todo el derecho, usted y todo, de aclararlo, de mejorarlo, de corregirlo, de ayudar a que se corrija. Porque no podemos hacer nada por imposición, no debe ser. Ahora, siéntase que el hecho que lo digamos no lo estamos imponiendo, es que el Padre lo dice en su palabra, porque estamos leyendo su palabra, estamos recibiendo desde su palabra. Si hay algo mejor que yo pueda hacer de lo que el Padre me dice, bueno, también sería bueno saberlo, ¿me entiendes? Porque de repente eso podía ser, alguien podía tener una opinión de que es mejor
que como lo dice el Padre, y es bueno oírlo. Eso no quiere decir que se asume, pero es bueno, porque ese oír también trae aclaración de muchas cosas. No os engañéis, pues, Adonai no puede ser burlado, pues lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. El resultado, lo que tú hagas, lo que yo haga, lo que cada uno hagamos, amado, obedeciendo lo espiritual y cultivando lo espiritual, tiene que ver con la vida verdadera, tiene que ver con el regalo del Padre, tiene que ver con el plan del Señor, con la vida verdadera, con el reino, donde tenemos que someter la carne, maltratarla en cierta manera, no dejar que ella se imponga, porque la actitud, y aquí tengo las dos palabras, le escribí ahí para que estudien por favor esas dos palabras y veamos que una, de alguna manera, la proporciona el Señor como bendición maravillosa y la otra la tenemos que proporcionar nosotros, porque se trata del ánimo, del gustar, del querer, del desear, de empujarnos a que se logre emparejar con lo que el Padre nos está dando como actitud de capacidades y bondades maravillosas y dones que el Padre nos da. Entonces, cada una de esas cosas aportan para que se cumpla el propósito del Padre. Y dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos, si solo si no desmayamos, no desfallecemos. ¿Cuánto tiempo? Por el que sea necesario. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Cuándo? ¿A dónde? Donde quiera que estemos. Hacer el bien. Ahora, ese bien, bien que lo explicaba el Moré en la mañana, no es el bien de nosotros. Es el bien del Señor. Entonces tenemos que tener discernimiento para que el bien no sea el de mi opinión, el que a mí me parece o el que me es más cómodo, sino el que enseña la palabra. Que generalmente choca con el de la carne. Hacer el bien, ¿ok? Y dice, sin desmayar. Porque si perdemos, si desmayamos, perdemos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que mientras tenemos oportunidad de que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, todo esto, amados, le da lo que llamamos el toque a todas estas cosas que hemos estado conversando, que seguimos conversando, a que estamos llamados, porque entonces tenemos que alimentar cada día más y tomar provecho de lo que se nos está dando. ¿Sabe qué es triste, amado? Que valoremos las cosas cuando ya no las tengamos. Y suele pasar, lamentablemente, en el mundo y en el pueblo del Señor también. Valorarlas cuando ya no las tenemos. Hoy las tenemos, muchísimas cosas maravillosas. ¿Cómo las valoramos? Con un esfuerzo, con un aporte, con un paso hacia adelante, con un ánimo, con buena actitud, con una disposición de vencer todo aquello que no me ayuda. Quiero que abramos la palabra ahora en Shemuel y con ello vamos a cerrar. Un caso maravilloso para estudiar. No vamos a leer toda la palabra, vamos a ser muy puntual, pero yo les invito, si ustedes no se leen ese capítulo, no van a entender mucho o no van a tomar provecho completo, ¿ok? Les invito a leerlo, pero ahorita voy a puntualizar con unas pequeñas citas acá de la porción que está aquí dada en Shemuel. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver hijos desobedientes y haciendo todo lo contrario del deber ser y a la condición de ser servidores. Por un mal servicio se está sometiendo a todo el pueblo al pecado. El pueblo no es nuestro, el pueblo es del Señor. Un problema entre nosotros con la ayuda del Señor se resuelve. Pero cuando nos metemos con la obra del Señor y sus bienes, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Vamos a ver en esa palabra que cuando nosotros tenemos problemas como seres humanos, como hermanos, son viables. Pero cuando es con el Señor y que tiene que ver con su obra,
que de alguna manera lo tiene que ver, pero hay cosas que son muy indirectas con la obra, otras que son entre nosotros. Entre nosotros son suaves, porque está el Señor para ayudarnos, pero cuando nos enfrentamos al Señor es muy triste. Y lo vamos a ver. El punto, amado, y el llamado es a estar en las manos del Señor, no a caer en las manos del Señor, porque caer en las manos del Señor está hablando de cosa horrenda, como dice ya en Ibrín, capítulo 10. Gloria al Señor por estos versículos. Vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 2. Capítulo 2, versos 22 al 25. Vamos a ir leyendo, yo les vuelvo a repetir, léanselo completo, esos 5 capítulos primero, van a entender esta primera fase, ¿verdad? Y si leen del 6 en adelante, se van a gozar mejor, ¿ok? Porque aquí encontramos muchas cosas tristes, pero son comportamientos dentro de la obra del Señor que nos deja una lección muy especial que la necesitamos hoy y siempre. Voy leyendo. Y Elí había envejecido mucho y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y él les decía: ¿por qué hacéis tales cosas? Pues estoy oyendo hablar de vuestras malas acciones por parte de toda esta gente. Es muy triste todo esto, amado, porque estamos hablando de un subsacerdote con unos hijos que eran sacerdotes y estaba pasando esto. Pero esto fue fatal. Un servicio, como dice, con fuego extraño. Si vamos a darle un punto clave. Pero vemos aquí pasividad, porque esto fue, como dice, el Señor cobró por esto. Y ahí desde los padres tenemos una responsabilidad que no podemos obviarla. No podemos llamar al vecino o al pastor para que resuelva el problema, que tiene que ver con el caso de papá o de mamá, hablando de los padres. Nosotros estamos llamados a ayudar como autoridades, pero hay cosas que son del día a día que es papá, porque a papá es que se le va a pedir cuenta. ¿Okay? Y bien lo enseña aquí la palabra. Entonces él les decía, parecía que era como un pañito de agua caliente. ¿Por qué hacéis estas cosas? Pues estoy oyendo hablar de vuestras malas acciones por parte de toda esta gente. No, hijos míos, no es bueno el rumor que estoy oyendo, porque hacéis pecar al pueblo de Adonai. Conciencia había, conocimiento de que la cosa no estaba bien y cómo debían hacerse las cosas. Vemos aquí conocimiento. Este es el padre, el sumo sacerdote, hablándole a sus hijos. ¿Ok? Y sigue diciendo, si un hombre, ¿verdad? Y aquí viene la expresión, ¿verdad? Si un hombre peca contra otro hombre, Elohim arbitrará, se ayudará. Y aquí hay un pero, que es el pero peligroso, ¿verdad? Pero si alguno peca contra Adonai, ¿quién arbitrará por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, pues Adonai había resuelto hacerlos morir. La cosa entró en niveles muy arriba, muy peligrosos. Y así como a estos hijos se les dio la consecuencia, al profeta o al sumo sacerdote no fue diferente, también. Y yo les invito por eso a que lean dónde termina esto, hablando de este punto que estamos tratando acá. Dice el verso 26, importante el verso 26, entonces aquí viene como lo que no encaja en el punto de vista lógico, ¿ok? Recuerde que en este ambiente estaba también Shemuel, ¿verdad? Creciendo como un niño ahí, ¿verdad? Donde lo había entregado Ana y era uno de los discípulos del sumo sacerdote. Que en medio de este candelero él estaba formándose. Y bendito sea el Padre porque la actitud de él, la formación de él no fue contaminada, porque vemos acá que era diferente. Y es como que no tiene lógica, ¿verdad? Porque si estaban los hijos que estaban ahí, que también hacían vida ahí, él no se copió o no vivió de eso o no se alimentó de esos malos ejemplos. ¿Ok?
Porque el verso 26 dice, y es maravilloso el 26, mientras tanto el joven Samuel o Shemuel iba creciendo y era aprobado ante Adonai y ante los hijos o ante los hombres. En medio de este candelero. Por eso yo les invito, amado, le estoy es como tentando para que lea y pueda ubicarse en todo este contexto y nos demos cuenta de los detalles y de todo el entorno de lo que estaba pasando acá. Esto comienza con Hannah, ¿verdad? Que no podía tener hijos, ¿ok? Y bueno, nació Shemuel por todo el milagro del padre y lo entrega acá y aquí empieza Shemuel a crecer en este ambiente. Pero él no se distrajo, él no se justificó porque era un muchachito, porque era joven o porque tenía malos ejemplos de aquellos que estaban a su lado. Hizo el trabajo de obediencia y el Padre lo bendijo en gran manera. Entonces, cuando vemos todos estos recursos maravillosos, amados, tenemos muchos elementos para no excusarnos para hacer las cosas del Señor. Hay muchas cosas que perturban, que están ahí desequilibradas, pero nada de eso justifica para yo no hacer las cosas del Señor. Y Shemuel es un ejemplo, cuando usted se empapa de todo lo que está acá. Dice el capítulo 2, verso 30, capítulo 2, verso 30, por tanto, así dice el Señor, Elohim de Israel, en verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia perpetuamente. Pero, otro pero negativo. Este es el Señor hablándole al sumo sacerdote, a Elí. Pero ahora sí dice el Señor, lejos sea esto de mí, porque a los que me honran yo los honraré, pero los que me desprecian serán afrentados. ¿Por qué dice el Señor esto? Por todo esto que estaba pasando con los hijos de Elí. Había una desobediencia, había un desorden que llevó a hundir al pueblo. Y en el capítulo 5, capítulo 4 y 5, hermano, gócese leyendo eso, de ver el resultado nefasto que nació de acá, de un servicio o un juego extraño de estos hombres que servían al Eterno, que eran hijos del sumo sacerdote, que tenían todos unos credenciales, y lamentablemente, como dice, la botaron de honrón. Ahora, porque sean ministros o que no seamos ministros, no estamos exentos de las consecuencias. Es a lo que quiero entender, lo quiero también resaltar. Y eso nos llama entonces a lo que hemos dicho, seamos unos buenos servidores de lo que el Señor nos está demandando. Capítulo 3, verso 8 al 14, y con eso estamos cerrando. Más se le demanda. Dije capítulo 3, 8 al 14. Y volvió Adonai a llamar a Shemuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y dijo, heme aquí puesto que me has llamado. Elí entendió entonces que Adonai estaba llamando al joven. ¿Ok? Entonces aquí esto es un proceso donde el Señor llama por primera vez a Shemuel. ¿Ok? Y él no entendía. Pero el sumo sacerdote sí se dio cuenta ya la tercera vez que no era, que era el Señor. Había una confusión ahí. Cuando usted lo lea bien, se va a dar cuenta y le va a sacar el jugo. Pero así están los hechos. ¿Ok? Y volvió entonces Adonai a llamar a Shemuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y dijo, heme aquí, puesto que me has llamado. Elí entendió entonces que Adonai estaba llamando al joven. Por lo que Elí dijo a Shemuel, ve, acuéstate, y si te llama, dirás, habla Adonai, que tu siervo oye. Y Shemuel fue y se acostó en su lugar. Entonces Adonai vino y se presentó, y como a las otras veces llamó a Shemuel, llamó, Shemuel, Shemuel. Y Shemuel dijo, habla que tu siervo oye. Ahora sí, a la cuarta vez. Porque era un muchachito, si usted va, cuando va a leer, recuerda que estaba muy jovencito, bueno, y estaba entrenando. Pero bendito sea el Padre por todo lo que resulta de esto. Y dijo Shemuel, he aquí, yo haré, dice entonces Adonai vino y presentó,
Se presentó como las otras veces, llamó a Shemuel, y Shemuel dijo, habla que tu siervo oye. Y dijo Adonai a Shemuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a todos el que lo oiga le retañirán ambos oídos. Ese reteñir, amado, eso es como una campana que no se apaga, y en ambos oídos. Está el padre dándole una información a un muchachito que está en crecimiento, pero era el más indicado. Tenía mejores condiciones que el mismo sumo sacerdote, porque no lo hizo con el sumo sacerdote, sino con el jovencito. Y fíjese esto, que es como ilógico, pero así aconteció. Y fíjese cómo funciona el Señor, ¿ok? Que todo el que lo oiga le retañirá ambos oídos. En ese día dice, en ese día ejecutaré contra Elí todas las cosas que he anunciado respecto a su casa de principio a fin, porque le he hecho saber que voy a castigar definitivamente su casa por la iniquidad cometida al saber que sus hijos maldecían a Elohim, y él no refrenó a ellos, y él no los refrenó. El padre sabía que la cosa no estaba bien y se quedó, como dice Willy, los paños calientes, queriendo sobarlo, queriendo, como dice, que todo vaya en paz, trajo consecuencias. No podemos, como dice, aportar para el pecado, para lo que está fuera de los lineamientos del Señor. Porque se trata de la obra del Señor. Y se estaba tratando acá, amado, como generalmente pasa, se trata de todos como obra del Señor. La afección de uno, la falla de uno, por negligencia, por descuido, por todo lo que estamos viendo acá, amado, salpicó toda la congregación. Esto trajo una catástrofe en la congregación en este tiempo, en el pueblo. Y para eso le hace el capítulo 4 y va a ver verdaderamente el desastre, si lo podemos llamar así. Se cumplió lo que el padre está diciendo a este jovencito. Le está diciendo a Shemuel, como jovencito, lo que iba a hacer con Elí, el sumo sacerdote, y su casa, porque no refrenó a sus hijos en aquel mal, en el servicio que estaban prestando al Señor. Y dice el 14, por tanto he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y Shemuel se acostó hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Adonai. Pero Shemuel tenía declarada, tenía clara de que declarar, o tenía temor, dice. Lo que le dijo el Señor, lo que recibió fue muy, muy atormentante para él. Y dice que se llenó de temor. Dice aquí, tenía temor de declarar la visión a Elí. De decirle al sumo sacerdote ese, como muchachito y como discípulo, no era nada fácil. ¿Ok? Sin embargo, fíjese lo que pasó acá. Entonces Elí, llamando a Shemuel, le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, ¿qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que te ha dicho? Te ruego que no me ocultes. Así te haga Elohim, aún te añada si me ocultas alguna palabra de todas las que te ha hablado. Total que bueno, lo puso, como dice, entre la espada y la pared. Él es el sumo sacerdote, yo soy el muchachito, el discípulo, y me está diciendo que le declare, pero tenía temor, dice, y no era para menos. Cosa que ya Elí también estaba orientado, porque ya el padre le había dicho. Entonces Shemuel le declaró todas las palabras y no le ocultó nada. Y él dijo, Adonai es, haga lo que quiere o lo que bien le parezca. Y Shemuel creció y Adonai estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beersheba reconoció que Shemuel había sido designado como profeta de Adonai, y Adonai se volvió a aparecer en Silo, porque Adonai se revelaba a Shemuel en Silo por las palabras de Adonai, y las palabras de Shemuel eran para todo Israel. Esto suena muy bonito, amado, pero cuando usted lee el capítulo 4,
ahí está lo que fue el efecto de aquel comportamiento de aquel padre, de aquel sacerdote con sus hijos. Cosa que salpicó, como dice, y destruyó todo el pueblo. Cuando viene la restitución, el arrepentimiento, ¿ven? Y en los siguientes versículos, el capítulo 5, entonces encontramos cosas maravillosas. Y lo que traigo consigo esto, amado, es que cuando nos cuidamos los unos a los otros, tenemos la bendición del Padre a nuestro favor. Pero cuando no está y buscamos al Señor, el Señor lo encontramos. Está ahí. El arrepentimiento, la techubá, como lo expresaba nuestro Morén en la mañana. Entonces nosotros tenemos todos los recursos necesarios, amado, para equilibrar la vida en el Señor. Inclusive para minimizar todo aquello que es del enemigo, que es de la carne, que tiene que ver con nuestras actitudes, como dice, fuera de lugar. Pero tenemos que tener una sintonía espiritual, despiertos. No esperemos que se quiebre el vaso para recoger vidrios. Si nos cuidamos los unos a los otros, si estamos pendientes, vigilantes y responsables, hermanos, tendremos muchas bendiciones multiplicadas en nuestras vidas. Amén. Para eso estamos siendo llamados y para eso estamos siendo convocados por el Señor cada día más. Con toda esta palabra, con este llamado a escudriñar. Yo les pido, por favor, amados, no vayan a dejar que esta semana se les pase y no lean estos versículos, este profeta, Shemuel, ese libro, y aprendamos de ello. Tratemos de los detalles, amados, los detalles que tienen que ver con nuestras vidas, que a veces nosotros no nos hacemos como Willis o nos hacemos como que no es muy importante los detalles. Y ahí es donde está, como dice, las conchas de mango. Las cosas que creemos que no son tan graves, se pueden tornar muy graves cuando el enemigo las agarra y cuando nos salimos de la línea. Por eso entonces, amado, el cuidado los unos a los otros, el pendiente, el amarnos verdaderamente, el de concientizarnos de esa entrega al Señor de cada día, nos va a ayudar grandemente, amado. Amar al Señor. Decíamos hace 15 días, creo, cómo yo hago para amar a mi hermano, cómo hago yo para ayudar a mi hermano, amándolos. ¿Cómo lo amo? Amando al Padre primeramente. Porque es a Él que debemos amar primero. Y por amarlo a Él, amamos su obra, y por amar su obra, te amo a ti, me amas a mí, porque somos la obra del Señor. Y cuidando de todas estas cosas, que tan levemente, como dice, se pueden desviar hasta salirse del camino. A este patriarca Elí, lamentablemente fue fatal su condición, con toda una responsabilidad tan grande junto a sus hijos, y lamentablemente cuando usted lee, eso fue, yo diría, un desastre, el capítulo 4, de que fue el resultado de la desobediencia y de no haber trabajado a tiempo, de no haber hecho la disciplina necesaria. Por eso entonces, amados, no, como dice la misma palabra, no nos entristezcamos, ni veamos la disciplina como un daño, como un mal, sino más vale como una oportunidad maravillosa para enderezar el camino, para corregir, para hacer las cosas como el Padre manda. Amén. Entonces, mis amados, en el camino los unos a los otros, adelante, hijo. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 1. Versículos 5 y 6, con todo lo que el Señor está ministrando con respecto a ese cuidado, el discernimiento, estar velando los unos por los otros, orando los unos por los otros, y después hablando de los padres a los hijos. Dígame cuál versículo. El 6. Aquí dice. Dice el 5 y el 6 con respecto a lo de Elí y sus hijos, que no había corregido a sus hijos en el momento que había tiempo. Este es el de David ahora. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. El 6 dice: y su padre nunca le había entristecido. En otra versión dice: y su padre nunca lo había amonestado, diciendo: ¿por qué haces así? Y después dice: además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalom. El hijo se rebeló
dijo, yo reinaré, y el Eterno hace la sanción completamente, que David nunca lo había entristecido, en otra versión dice nunca lo había amonestado. Podemos decir como lo que pasó con Ajá. el sumo sacerdote Elí, Correcto. que no había llamado la atención a sus hijos, sabiendo él, porque él sabía lo que estaban haciendo, porque Sí. ya era a voz populi, como dicen, no era algo secreto, ya todos sabían. Entonces, el cuidado que debemos tener todos, los padres hacia los hijos y hasta los hijos, cuando ya van teniendo una madurez espiritual, también estar pendientes de Es sus padres. muy valioso porque le dañan el ministerio al Padre y la obra, que lo que está en juego aquí fue la obra, el pueblo del Señor también sufrió las consecuencias. Por eso le digo, usted no va a entender, no va a apreciar mucho lo que hemos leído si no se lee hasta el capítulo 4, para que vea realmente las consecuencias nefastas por esa falta de corrección, falta de vigilancia, falta de lo que llamamos la disciplina y del cuidado de los unos a los otros. ¿Okay? Entonces, bueno, material maravilloso para que nosotros reflexionemos y sobre todo avancemos, despertemos y nos mantengamos despiertos. Amén. Entonces, queda como tarea eso y si va a valer la pena leerlo yo. Y si no lo leemos, leámoslo también, que es importante, por favor, ¿ok? Pero les digo, hermanos, si usted no lee el capítulo 4 desde del 1 al 4, es lamentable. No seamos como los hijos de Elí. Y tampoco seamos como Elí, en ese sentido, ¿ok? Hay muchas cosas que podemos valorar, como sumo sacerdote, no podemos negar todas las bondades, pero lamentablemente ahí hubo un pelón y ese pelón se fue todo por el barranco, porque es lo que vemos en el capítulo 4. Bueno, nos ponemos en pie, amados. Gracias, hermano Shelomo, por su aporte. Entonces, mis amados, no hay tiempo para descuidarnos, para distraernos, sino por lo contrario, ojo pelado, alerta. Se ha dicho paz y seguridad, casi así, cuando la cosa se pone más tensa. Padre, a ti oramos dándote gracias, Señor, una vez más, por tu palabra, por tu obra maravillosa, por la oportunidad que nos das a cada uno de reflexionar y con ello pues también reaccionar, Señor, para poder reconocer, pues Padre, nuestras fallas, nuestros errores y con ello pues las correcciones de vida, Señor. Y ese entusiasmo, ese aporte, Padre, de lo que es romper, Padre Santo, con malos hábitos y poder con ello más bien sembrar buenos y mejores hábitos, Señor, que van de alguna manera a golpear la carne, pero que van a entrenar, a fortalecer el ente espiritual y con ello, pues Padre, ese acercamiento a ti y el aprecio, el valor por tu obra y por los detalles de tu obra, Padre, que tienen que ver con ese día a día, con ese servicio día a día, con esa entrega día a día y con todas las cosas que tú impartes, Señor, a través de tus hijos, a través de todas estas administraciones que tienen que ver, Padre, con ese llamado a cada uno de nosotros como responsables y también como privilegiados, Señor, de pertenecer a tu pueblo, de pertenecer a tu familia, de ser parte de esta Keilah y sobre todo de ti, Señor. Estamos llamados, como bien lo hemos repetido, con una puerta abierta para entrar, para avanzar y para crecer en ti, Señor. De esta manera, pues, Padre, tenemos el ejemplo de los hijos de Elí, pero tenemos el ejemplo de Shemuel ahí en esa palabra. Vamos a ver los dos casos, vamos a ver los dos personajes, vamos a ver las dos acciones. Vamos, Señor, a nutrirnos de la que nos debemos nutrir y también prepararnos para repeler, para rechazar aquella que no armoniza con tu principio y con tu plan, Señor, porque bien pues que vemos consecuencias de una y de otra, Padre, que en la obediencia hay bendición y en la desobediencia hay maldición, hay derrota, hay muerte. Así pues lo vemos, Padre, en esta palabra, cuando la escudriñamos, cuando la revisamos, y estamos llamados, Padre, a darnos cuenta que fueron seres humanos, fueron tus hijos, y que de esta manera nosotros no somos diferentes, Señor. Por ello, pues, el mismo cuidado, la misma palabra, el mismo consejo, pero también la misma acción, Señor, que lleva a glorificar tu nombre y a tomar de ello, Señor, el provecho debido para enriquecer nuestras vidas y para honrarte a ti, Señor. Bendito seas, Padre. Muchas gracias, Padre, orando a ti, pidiendo perdón, o también, Padre, por todo aquello que tiene que ver con esa actitud de los hijos de Elí, de ese no hacer caso, de ese rezongar, de ese quejarnos, Señor, de ese criticar, de esa posición firme y rebelde, y a veces pasiva, pero rebelde al fin. Ninguna de esas, Padre Santo, nos ayuda, sino por lo contrario, pues Padre, hacernos manso ante ti y poder recibir tu palabra con mansedumbre y hacer de ella nuestras vidas, Señor. Hacer nuestras devociones, hacer nuestra entrega
y nuestra dedicación de cada día, Señor. Pedimos, pues, Padre, que seas con cada uno de nosotros, que nos des ese perdón y que nos ayude a reconciliarnos contigo cada día más, que nos ayude, Padre Santo, a corregir y a bendecir la vida de otros, Señor, con nuestras vidas, con nuestras actitudes, con nuestros testimonios, y de esta manera, Padre Santo, que se cumplan propósitos también en otras personas, Señor. Bendito seas, Padre. Pedimos tu protección, pedimos tu provisión y esa cobertura, Padre Santo, que necesitamos de ti, Señor. En medio de un mundo que acecha, un mundo que amenaza y que estamos expuestos siempre, Señor. Pero bendito sea el Padre, porque tu mano siempre está extendida también, para que así como Shemuel se inclinó por lo espiritual, por lo que tiene esperanza, por lo que tiene promesa, que nosotros podamos también aprender en gran manera, Padre Santo, de todos estos ejemplos y podamos también estar conscientes de los malos ejemplos para repeler y para reaccionar, oh Padre Santo, en defensa de tu obra, en defensa de la espiritualidad y en defensa de la fe, Señor. Bendito seas, Padre. Damos gloria y honra, damos gracias, Padre, y nos ponemos en tus manos una vez más para seguir gozándonos en este tiempo de Shabbat. A ti oramos y te agradecemos y lo hacemos llegando a ti por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua, dándote gracias por nuestro Morén, dándote gracias por la sanidad, Señor, por esas pautas, por esas directrices, Señor, que tú nos das en la condición de convalecencia, por la conciencia, Señor, y el fortalecer nuestra fe. Gracias, Señor, gracias por los procesos y bendito seas, Padre, que nos siga dando la fuerza, la convicción, la firmeza para seguir honrándote a ti, caminando en tu senda, Señor, que es senda de vida, senda de esperanza, senda de convicción y senda de reino, senda de vida eterna, Señor. Damos gloria y honra, damos gracias, oh Padre Santo, y por los méritos de tu amado Yehoshua. Amén y amén. Bueno, amado, shalom y bendiciones, y seguimos entonces en esta jornada maravillosa de la tarde.